Hoy vamos a estar estudiando, indagando, analizando y observando la siguiente frase: la fórmula perfecta para sufrir. Y luego hagámonos la pregunta de ¿qué historia te estás contando? ¿Qué historia te estás contando? Desde que yo tengo uso de memoria, desde muy pequeña, he tenido muy buenas relaciones con los números. Me gusta la matemática, me gusta la física, me gusta, en la actualidad hay algo que se está llamando una disciplina que se llama cuántica. Todo lo que tiene que ver con matemática, con números, a mí me encanta. Me encantan las fórmulas porque creo que de alguna manera podemos entender más fácilmente algunas cosas en la vida. Podemos entender más fácilmente algunos procedimientos. Y posiblemente para muchos es controversial los números, porque hay muchos que no, ¿verdad? Hay muchas personas que están más conectadas con las letras. Pero adivinen que también las letras hay un trasfondo matemático, porque cada letra también representa y porta en ella un número. Se los dejo de tarea para que lo investiguen. Entonces, ¿qué historia te estás contando el día de hoy? Y recordar desde que te levantaste, ¿cuál fue el primer pensamiento que vino a tu vida? ¿Cuál fue el primero? Trate de recordarlo. ¿Lo tiene? ¿Cuál fue su pensamiento, su primer pensamiento del día de hoy? Porque hoy nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Quiénes de ustedes han escuchado la siguiente frase? Ojalá lo hubiese hecho diferente. Desearía no haberle conocido. Ya es demasiado tarde para hacer eso. Fue una pésima decisión. Soy un desastre. Todo me sale mal. Mire, esa es una de las frases más comunes. Y creo que la más común dentro de los que hemos tenido una experiencia con Dios, con el Padre, es la siguiente: ¿por qué me pasa esto a mí? O de pronto, nada tiene sentido, nada de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo tiene sentido. La frase ¿qué historia te estás contando? Se refiere al diálogo interno que cada persona se repite a sí misma sobre su vida, sus circunstancias y sus posibilidades. Es una reflexión cómo es la forma en que interpretamos la información o los sucesos, y estas cómo pueden influir en nuestras acciones, en nuestra recompensa, en nuestros resultados. El diálogo interno se refiere a la conversación que tenemos con nosotros mismos en nuestra mente. Es un proceso continuo de pensamiento, reflexiones y autoevaluaciones que influyen en nuestras emociones, decisiones y comportamiento. Ahora usted puede decir, ya sé por dónde viene Bianca con este asunto. Es nada menos que esa vocecita que usted tiene internamente. De todo ese diálogo, de todo ese repaso que usted tiene
dentro de usted mismo. Y note un dato importante, que a veces nosotros hemos confundido la voz del enemigo con nuestro diálogo interno. No es lo mismo. Es más, me atrevería a decir que el 99% de la voz, de las cosas que usted escucha, son producto de su experiencia, de la forma en cómo usted piensa. Ni siquiera es del enemigo. Podríamos decirle, vamos a darle un punto, un 1%. Entonces, ¿qué querés decir, Bianca? Que todo el sufrimiento, que los acontecimientos que usted está viviendo son producto de la forma y el resultado de cómo has estado pensando. Mire lo importante que es el pensamiento, cuidar la forma en cómo nosotros pensamos. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es esa forma de que nosotros analizamos. Es esa facultad, esa capacidad de pensar, es esa habilidad que ha sido puesta en nosotros para que podamos analizar e interpretar los sucesos, las circunstancias, los momentos, el entorno. ¿Y por qué hablamos de fórmula? Como les decía, a mí me encantan las matemáticas. Y creo que a lo largo de mi vida he llegado a la conclusión más o menos que hay una fórmula perfecta para sufrir. Y contiene 3 cosas. Es la forma en cómo piensas, es la forma en cómo hablas y es la forma en cómo accionas. 3 componentes, porque cuando hablamos de fórmula, hablamos de variables, hablamos de constantes y cosas así. Entonces necesitamos esas 3 cosas para tener el ángulo perfecto para estar muchas veces arrinconado y sufriendo. ¿Y por qué sufrimos? No es lo mismo pasar por un dolor que estar en sufrimiento. Hasta yo pensaba que era lo mismo, pero cuando me di cuenta que los conceptos son totalmente diferentes, empecé a cambiar la perspectiva de cómo manejar el entorno, de cómo manejar la información que estaba llegando a mi vida a través de mis ojos y a través de mis oídos. Entonces es importante cuidar nuestros pensamientos, sí, porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en muchas ocasiones se ha enseñado que corazón, la palabra no se refiere al órgano físico propiamente, sino que corazón en latín significa cardias, y cardias significa pensamiento, lo que estás pensando, la forma en que estás analizando, la forma en que estás extrayendo la información del entorno, de tu familia, las relaciones con tu esposo, las relaciones en el trabajo. Mire qué delicado en cuántas cosas nosotros estamos muchas veces, y es increíble cuánta información nosotros manejamos. Es increíble. Sé que la palabra pensamiento significa pesar o calcular.
la acción de considerar o de juzgar. Ok. Hablando del diálogo interno que nosotros tenemos, que es todo este proceso de extraer la información, de pesarla, de juzgarla, de evaluarla, de analizarla y al final obtenemos un resultado. Nosotros, imagínense que todo ese proceso lo hacemos al sonido de un chasquido. ¿Cuántos de ustedes se ponen o se han hecho la pregunta, ¿cómo mi cuerpo se comunica? ¿Cómo será que mi cerebro se comunica con mi páncreas, con el hígado? ¿Usted está pendiente de cómo funciona eso? ¿Usted está pendiente de decirle al corazón, bombea sangre? ¿Está pendiente de los 2 ritmos cardíacos? ¿No? ¿Está pendiente del hígado, del sistema digestivo? ¿Cómo funciona? No, porque nosotros estamos hechos de una manera perfecta, sincronizado. Nuestro cuerpo tiene una línea, un proceso sincronizado que todos los procesos lo hace de manera perfecta. ¿Sabe cómo se comunica internamente su cuerpo? A nivel de las hormonas, algo que se llama metabolismo. Por medio del metabolismo, que está dirigido por el sistema vago, es que el cuerpo funciona físicamente, todos los órganos como una orquesta. A nivel de nuestro sistema nervioso, tenemos 2 tipos, o se divide en 2 partes: sistema simpático y el sistema parasimpático. Todo esto lo estoy diciendo porque más adelante va a tener sentido. El sistema simpático es ese sistema que nos ayuda a estar alerta. Es decir, cuando usted va a examen, ¿por qué cree que tiene tanta energía y se concentra en eso? Porque esa parte del sistema nervioso es la que controla esas acciones. Por otro lado, tenemos el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático es el sistema que se encarga de la quietud, de estar relajado. Hablando del sistema simpático que estábamos hablando anteriormente, yo lo hago de manera chistosa y digo, de simpático no tiene nada porque nos mantiene alerta. Cualquier cosa que sintamos que nos amenaza, nos pone prácticamente agresivo, a la defensiva. Entonces, ¿qué es ese diálogo interno que muchas veces tenemos? O casi a diario, por temporada, o a cada momento. Puede ser consciente o inconsciente. A veces somos plenamente conscientes de nuestros pensamientos, mientras que otras veces lo tenemos como automático. Esa conversación continua que tenemos es esa voz en nuestra cabeza que comenta nuestras experiencias, interpreta lo que sucede y de alguna forma ese tipo de pensamiento, ese diálogo al final nos sirve para edificar o edificarnos o para destruirnos. ¿Influye en nuestras emociones? Claro que sí. Ese diálogo interno influye de manera radical. Puede generar confianza y bienestar, mientras que si estamos con un pensamiento negativo, este nos puede causar estrés y ansiedad. Por eso explicaba los 2 tipos de sistema nervioso, porque más adelante eso nos va a servir. ¿Impacta en la autoestima y la identidad? Claro que sí.
impacta de una manera directa. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldea nuestra percepción de nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Quiero que vayamos a Marcos 7:15, perdón. ¿Y por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos? Porque la palabra nos dirige y nos enseña que sobre toda cosa guardada, porque muchas cosas son importantes para nosotros, muchas cosas son de valor y que guardamos y que atesoramos. Pero sobre todo lo que para nosotros es importante, de valor y es como un tesoro, dice, guarda tus pensamientos, porque de él, ¿qué es lo que emana? La vida. Dice Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Rápidamente vayámonos al 20 hasta el 23. Pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, es decir, dentro del pensamiento, de la forma en cómo piensa el hombre, ¿salen qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades que tenemos dentro, salen y contaminan al hombre. Entonces nos preguntamos, ¿es o no es importante que empecemos a tener conciencia de la responsabilidad de cómo estamos pensando hasta el día de hoy? Porque la forma como has estado evaluando, analizando tu historia, tu experiencia, es precisamente la recompensa que hoy tienes. Y esa recompensa, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es ese resultado? La forma en cómo estás viviendo, la forma en cómo estás hablando y la forma en cómo estás accionando, cómo te muestras al mundo. El diálogo interno puede ser positivo o negativo. El positivo nos alienta, nos motiva y refuerza la confianza en uno mismo. Por ejemplo, puedo lograrlo, soy capaz, estoy orgulloso de mí. De lo contrario, el negativo, nos criticamos, nos desalentamos y nos limitamos. Ejemplo, soy un fracaso, no puedo con esto, soy un inútil. Y uno de las frases que comúnmente me he topado con muchas personas y es, soy pobre. Vámonos a Proverbios 4:23. Y este es el versículo que he mencionado como 3 veces. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ven lo importante, mis amados? Que empecemos a tener conciencia de la importancia de evaluar, de preguntarnos, de hacer preguntas, de la forma en cómo nosotros estamos pensando, de la forma en cómo nos estamos hablando. Y no es necesario, escúcheme bien este dato, no es necesario que usted hable con esta voz, con el sonido.
Con solo la forma en cómo usted está pensando, usted le está hablando a sí mismo, a su cuerpo. Dice la palabra que tal como piensa el hombre, ¿ha leído ese versículo? ¿Ha leído esa instrucción? Tal como piensa el hombre, así es. Entonces, preguntémonos, Bianca, ¿cómo es la forma que has estado pensando hasta el día de hoy? ¿Será que son pensamientos de bien o será que son pensamientos de mal? ¿Será que son pensamientos de tristeza o será que son pensamientos de alegría, de bienestar? Jeremías 29:11, uno de los versículos, una de las instrucciones más poderosas para mi vida, que me dice: porque solo yo sé, Bianca, los pensamientos que tengo acerca de tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz y no de calamidad. Entonces me pregunto, si mi padre me dice esa instrucción, esa promesa, ¿por qué Bianca puede estar sufriendo? ¿Por qué Bianca está en calamidad? ¿Por qué Bianca puede estar en todas esas circunstancias de destrucción? Por la forma en que estoy pensando. Dato curioso: las creencias que usted tiene, déjeme decirle y déjeme informarle que no son suyas. Muchas de las formas y las cosas que usted ha pensado, con las cuales ha concluido, no son suyas. ¿Y de dónde vienen? De tus padres, del entorno, de los que escuchamos, de lo que observamos. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: yo soy pobre, nací pobre. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestros padres nos dijeron: no hay, no tengo, no se puede. Y entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? No hay, no se puede, no tengo. Muchas de las creencias, de las experiencias que usted tiene, son contraídas como un virus, como una alergia. Son contraídas de sus padres. Pregúntese, amado, ¿cuáles fueron esas frases con las que nos adoctrinaron desde casa? Vamos a empezar desde casa. ¿Cuáles han sido esas frases? En muchas circunstancias de mi vida, mis papás muchas veces me dijeron: no se puede, no hay dinero, no, esa carrera es carísima, ¿cómo vas a hacer? Esa carrera es para los millonarios. Y como les decía que de pequeña yo he tenido muy buenas relaciones con los números, me gustan los números, y de pequeña he tenido ese pensamiento bien perspicaz, bien, podríamos decirlo como absoluto, donde pesaba, desde pequeña pesaba lo que me decían. Cuando me tocó ir a la universidad, uno de mis papás me dijo que no se podía porque era una universidad cara, que solo los millonarios, que solo los ricos, que no sé qué. Y entonces yo dije dentro de mí: pues yo soy millonaria, yo soy rico y yo voy a ir a esa carrera, yo voy a estudiar esa carrera. ¿Por qué? Porque de pequeña he sido bien como empeñada. Cuando me enfoco en algo, de que lo consigo, porque lo consigo, no importa lo que tenga que hacer, yo lo hago. Y resultó que logré esa carrera. No me detuvo las experiencias de mi mamá, de mi papá, no me detuvo
los pensamientos ni la historia de mis padres. Para continuar yo con mi vida, no tomé en cuenta la historia, el legado de mis padres en ese sentido. Muy importante. Analizar la influencia y el entorno que te ha acompañado hasta el día de hoy. Influye en nuestras acciones y nuestras decisiones la forma de pensar. Nuestros pensamientos determinan cómo actuamos, cómo respondemos a las situaciones. Afecta nuestra salud mental. Ese diálogo interno que muchas veces es negativo y que lo hemos mantenido durante largo tiempo, puede contribuir a problemas como la ansiedad y la depresión. Es un factor clave en la gestión del estrés. Mire lo importante que es que pongamos atención a la forma en cómo nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque la forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede ayudarnos a afrontar mejor situaciones difíciles. Romanos 12:2. Esto es la verdad que hay mucha instrucción que para mí ha sido increíblemente poderoso, y las cuales han venido a purificar, a lijar la forma en cómo yo pienso, porque de la forma en cómo yo pienso voy a hablar y luego voy a accionar, que son los tres componentes para la fórmula para sufrir. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué comprobar? Es decir, vamos a empezar valga la redundancia, a pensar, a analizar cómo yo estoy pensando, cuáles son los pensamientos que están dentro de mí. ¿Serán pensamientos para edificar o pensamientos para destruir? Pensamientos que me van a sacar de la situación en la que estoy o pensamientos que me van a hundir más. Amado, ni yo ni usted necesitan al enemigo para sufrir. Nosotros mismos nos contamos una historia de calamidad, una historia con el esposo, una historia con los hijos, una historia en el trabajo, una historia en el colegio. Todo lo que vemos, el entorno. Y muy importante, la forma en cómo pensamos muchas veces puede ser una forma de víctima o una forma de autor. ¿Por qué de víctima? Porque la forma en que nosotros a veces pensamos y extraemos la información del entorno, muchas veces sentimos que es personal. He llegado a la conclusión que las personas no te hacen cosas, hacen cosas. El maestro enseñó: nada del entorno puede contaminar al hombre, sino lo que acá está, como dice la abuela, está cuajando, se está formando. Entonces preguntémonos, y entonces Bianca, ¿por qué yo reacciono de tal manera? O sea, ¿cómo puedes decir que el entorno no me influye y yo reacciono así? O yo reacciono acá. Precisamente, evalúate. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás extrayendo esa información?
desde la perspectiva que ay, a mí me hacen todo, o de la perspectiva bajándole un poco el tono a las cosas, sin que nos sintamos agredidos. Porque mire, es increíble la cantidad de personas que en el mundo tienen un pensamiento de víctima. ¿Y por qué tenemos ese pensamiento de víctima? Porque mueve nuestras entrañas, porque mueve nuestra identidad. ¿Sabe usted lo que significa identidad? Idéntico a. ¿Idéntico a quién? A nuestro Padre. ¿Será que nosotros estamos procediendo, que estamos pensando, que estamos hablando de la manera que quiere el Señor que nosotros hagamos todo este proceso? Porque si Él dice que tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, que Él dice, su palabra dice que Él tiene, que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, ¿será que nosotros estamos, que nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar está alineado a lo que el Señor tiene marcado para nosotros? Nosotros nos topamos mucho con la frase o la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Señor? Yo le estoy orando al Señor por su voluntad. Yo estoy buscando en las madrugadas la voluntad del Señor. Y aquí, y que la voluntad para arriba y la voluntad para abajo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Al final la voluntad del Señor es que usted le ame a Él, se cuide usted a sí mismo como cuida a su prójimo. La regla de oro. Si usted no se cuida a sí mismo, usted no puede tener ese grado de amor, ese grado de respeto para con su prójimo. Porque la forma en que usted está pensando es la forma en que usted está muchas veces agrediendo al prójimo, haciendo cosas indebidas. El 6 de diciembre del 95, ya tenía 12 años, en mi graduación de sexto grado. Mire qué increíble la forma en que uno a veces piensa y lo delicado de cómo extraemos la información. Cómo nosotros mismos creamos la fórmula perfecta para sufrir. Y no porque la vida sea así, sino porque así hemos asimilado la información. Ese día fue mi graduación y cuando tocó el tiempo de que llamaban a los graduandos, a mí en ese momento me llaman con el apellido paterno. En ese preciso momento, Bianca se dio cuenta que la figura paterna que toda la vida vi no era su papá, su padre biológico, sino que él me había adoptado y adaptado cuando tenía alrededor de 6 meses. Pero para mí era mi padre, y para la gente, y para el mundo también. Ese día, creería yo que fue el primer momento donde mi vida se tuerce, donde hay una inflexión en mi vida increíble y cambia el rumbo, cambia el sentido, porque así yo pensé, porque así percibí esa información. De un momento a otro, yo me encontraba sentada con mi mamá explicándome la triste historia de cómo ella, con mi papá y mi otro papá. Y yo veía cómo mis demás compañeritos iban a la cena, a comer y todo eso. Y a mí me tocó estar
mesa escuchando la historia. Cuando termina todo, y ahí es donde mis pensamientos empiezan a formarse para destrucción. ¿Por qué? Porque de un momento me senté, empecé tratando de analizar todo el asunto, porque fue como una ola que me arrebató los pensamientos, me los desordenó y traté de maniobrar la ola. Y entonces, amados, de un día para otro, Bianca, que era la que se sentía la más querida, la más todo en la familia, de mis pensamientos, esa fue la manera y la conclusión a la que llegué. De un día para otro pasé a ser de la hija a la arrimada. Pasé a ser de la consentida a la que ya no tenía identidad. Pasé a ser de la que cuidaban a la que ahora tenés que cuidarte vos. Y miren, hermano, es una lista grande la que empecé a hacer. Y después de eso, al día siguiente, yo me sentía excluida. Y precisamente para mí es tan importante la forma en cómo nosotros estamos pensando y evaluamos la información que tenemos en el entorno, porque eso depende cada segundo de tu vida, porque son microsegundos para pensar, para llegar de un punto a otro punto. Porque el Señor muchas veces dice, yo quiero paz para ti, pero la forma en cómo estamos pensando, la forma en cómo estamos reteniendo la información del entorno es lo que nos empuja a estar en sufrimiento. Vamos a evaluar qué es el dolor y qué es el sufrimiento. El dolor en la vida, amado, no lo vamos a detener. En alguna ocasión, nuestro amado pastor nos enseñó, nos instruía que el dolor muchas veces es para forjarnos y el Señor lo permite. Porque si no, no diría el salmista, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, mi vida no va a temer, mis pensamientos van a permanecer en Él, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Me infunden aliento. ¿Y el aliento para qué es? Para respirar, cobrar vida y continuar, poder caminar. Pero no, nosotros somos necios. No, es que así. O la famosa frase, es que así me enseñaron a mí. ¿Se acuerda que les dije que las creencias y hasta la forma que nosotros pensamos son secuestradas de nuestros padres? Es lo que nos enseñaron. Ahora, no estamos aquí para sentirnos heridos. Sí, qué barbaridad. Ahora sí, de verdad, que ahora analizando mi situación, es cierto, qué barbaridad, cómo me enseñaron mis padres y cómo pudieron. No. Eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que les enseñaron nuestros abuelos. Y así una cadena para atrás, pero no nos importa esa cadena. Lo que hoy nos importa es la instrucción de nuestro Padre, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda ahora la forma en que estás pensando. Hoy te llega una instrucción que tenés que tener conciencia de la forma en que estás evaluando, de la forma en que estás extrayendo la información, que dejes de ser una víctima y empeces a ser una creadora, una autora de tu vida, porque nadie más lo va a hacer. La responsabilidad ni siquiera, escúchelo bien, la responsabilidad de la forma en que pensás ni siquiera es del Señor. ¿Y por qué decís eso, Bianca?
Dice 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe de entrada. No nos engañemos. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio realmente. Pero ¿qué es lo que decimos? Así me enseñó mis padres, o así me enseñó mi mamá, o así me enseñó mi papá. No, pero que mira tal cosa, así soy yo. Y no, hasta que nos ponemos tiesos. Así soy yo. Yo me identifico cuando ayer que estaba haciendo todo esto, yo le digo al Señor, Señor, usted sí que es increíble y tiene un amor tan grande que la verdad que lo que nos pone en bandeja son las instrucciones y usted dice, yo les pongo a ustedes el querer y el hacer, se los compartí el domingo pasado, el querer y el hacer, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que dice, estoy esperando la voluntad del Señor aquí. No, pues si la voluntad del Señor es que te instruyas, que crezcas de manera personal hacia adentro y luego vamos hacia afuera. Usted no puede hacer nada, hermanos, mis amados, usted no puede hacer nada afuera si no ha empezado adentro. Dejémonos de locuritas, como dice una amiga. Dejémonos de locuritas. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Yo entiendo esta instrucción entre líneas. Buscad primeramente el reino de los cielos. El reino de los cielos no está afuera, está dentro de usted. El reino de los cielos no está afuera, está dentro de usted. Y si dice, buscadlo, es ir hacia adentro. ¿Cómo es Bianca? ¿Cómo piensa Bianca? ¿Cómo habla Bianca? ¿Cómo acciona? ¿Cómo actúa? Por eso dice la palabra que por sus frutos vamos a ser conocidos. Que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Entonces, ¿qué importancia tiene desde la forma en que nosotros pensamos, hablamos y accionamos? Porque las acciones son precisamente nuestros frutos. Tenemos que tener coherencia. ¿Sabe por qué el mundo vive exactamente en la fórmula perfecta para sufrir? Piensa de una manera, habla de otra manera y termina siendo otra cosa. Vivimos en una incoherencia total de nuestro cuerpo. Y yo les mencionaba que dentro de nosotros hay una armonía, hay una sincronía, hay una coherencia de trabajo mutuo de todos nuestros órganos. ¿Y cómo es posible que dentro de nosotros, automáticamente, a nivel de nuestro sistema autónomo, nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente y nosotros a nivel mental y emocional no tengamos ese grado de conciencia y de responsabilidad para ser coherente de cómo pensamos, de cómo hablamos y de cómo accionamos? Cuando hay esa incoherencia de esas tres variables que requiere la fórmula, viene el sufrimiento. Viene el sufrimiento. El dolor es innegable. Vamos a pasar muchos dolores, muchos momentos de dolores, sí, pero sufrir es una decisión. Yo se lo pongo de esta manera a mis pacientes, porque con mis pacientes trabajamos muchísimo la parte emocional y la parte mental, porque de ahí depende de todo. Y yo les digo, les muestro un ejemplo sencillo. Yo les digo, por ejemplo, yo voy caminando y me golpeo en un lugar y me golpeo el dedo chiquito del pie, que eso es horrible. Ese sí es el dolor más catastrófico que uno puede pasar. Ok.
Voy a un lugar donde tengo la medicina, una diclofenac, sobo el dedito, le hablo, le doy un besito y ya está. ¿Sucedió o no sucedió el dolor? Claro que sucedió. Ok. Al siguiente día paso por el mismo lugar y me acuerdo que el día de ayer me golpeé y me acuerdo o recuerdo todo el suceso y pongo nuevamente mi mente y mis pensamientos en la misma sintonía y en el mismo proceso del dolor. Es decir, repetir la historia, repetir el suceso tal cual como si estuviese pasando. Le pregunto a mis pacientes, ¿usted cree que lógicamente eso tiene sentido? No, ¿verdad? Claro que no. Tiene sentido lo primero, pero lo segundo ya es una decisión. Y muchas veces nosotros estamos exactamente en ese proceso, repitiendo una historia y traumatizándonos más y haciéndonos guerra y nublamos y hacemos y deshacemos. Y ahí estamos, repitiendo la historia de calamidad. Pero hoy les tengo una buena noticia. Así como hay una fórmula perfecta para sufrir, hay una fórmula perfecta para que tengamos vida y vida en abundancia. Dice la palabra, porque yo no te he dado espíritu de cobardía. Dice uno de los versículos potentes con los que trabaja mi suegra. Desplaza a la gente, y las empodera. Vaya, sigan. No te he dado espíritu de cobardía, sino de qué. Y aquí vienen las 3 variables increíbles, poderosas, de fuerza, sino que te he dado dominio propio, te he dado poder y te he facultado de amor. ¿Y por qué esas 3 cosas? Dominio propio. Tenés que empezar a tener conciencia de la forma en que estás pensando y de una vez ponerle stop a ese pensamiento de víctima, todo a mí, porque a mí, Dominio propio. Y dominio propio no es tener mal carácter. El mal carácter se refiere a lo que es el ego, que en otro momento vamos a hablar de eso porque es extenso. Dominio propio, es decir, que las circunstancias no te muevan. Cuando venga algo, cuando venga alguien, cuando te digan algo, sopesar las cosas, analizarlas primero. Nunca, porque a mí, y que me van a hacer, y todo a mí. No. ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje detrás de esa acción de la persona? Porque acuérdense que las personas hacen caso, hacen cosas, no te hacen cosas. Mire la diferencia. Las 2 frases son abismalmente diferentes. La gente hace las cosas. Así como a nosotros nos puede molestar las actitudes de otras personas, así las actitudes de nosotros molestan a otras personas. Y posiblemente actuamos a veces inconscientemente. Sé consciente de tus pensamientos. Desafía. ¿Qué es lo que vamos a desafiar? Esa información que muchas veces nosotros la analizamos de manera negativa, de manera destructiva, para tener guerra dentro de nosotros. Reemplaza los pensamientos negativos por positivos. ¿Cómo así, Bianca? Si el Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. El cielo no anda buscando ni quiere personas buenas. Enseñó el Maestro Jesús
No me digan que yo soy bueno. Bueno solo mi Padre. ¿Qué es lo que vino a hacer el maestro acá? Hacer lo correcto. El cielo no busca personas buenas, porque muchas veces lo bueno corrompe. Porque lo bueno, hasta donde nosotros lo entendemos, si, por ejemplo, si nosotros amamos y no lo ponemos paralelo también la parte de rigor, destruimos y malformamos a quienes nosotros decimos que amamos. Entonces el cielo no busca personas buenas, busca personas que hagan lo correcto. Y para que usted haga lo correcto, tiene que analizar la forma en que usted piensa, la forma en que analiza la información, la forma en cómo habla y se habla a sí mismo y la forma en que usted actúa. Si el Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de calamidad, entonces en vez de decir ojalá lo hubiese hecho diferente, usted va a decir ya sé qué hacer la próxima vez. Desearía no haberle conocido, me dio una lección importante. Ya es demasiado tarde para hacer eso. Este es el momento adecuado para hacerlo. Fue una pésima decisión. Me liberé de él. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho así? Soy un desastre. Soy un ser humano. Todo me sale mal. La famosa frase. Estoy aprendiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Los que tienen pensamiento de víctima. Vamos a cambiar ese pensamiento por ¿qué me enseña esto? Nada tiene sentido de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viendo. Vamos un día a la vez. ¿Sabe por qué no tiene sentido lo que ha visto y lo que ha vivido hasta el día de hoy? Porque son piezas, son momentos, como un rompecabezas. Si usted sabe lo que es un rompecabezas, una sola pieza, usted no le va a encontrar sentido a esa figura. Y muchas veces en nuestra vida tenemos momentos como esas piezas de rompecabezas. Entonces, un día a la vez, un día a la vez, porque en un momento dado vamos a tener todas las piezas completas de ese rompecabezas y ahí sí va a tener sentido que todo lo que ha ocurrido en tu vida ha obrado para bien. Lo que le ocurrió a Bianca ese 6 de diciembre del 95 cambió el rumbo de su vida, porque eso que fue torcido, que fue para mal, presuntamente yo no estuviera aquí hablando con ustedes. Ha sido un proceso, ha sido un largo viaje. ¿Por qué? Porque Bianca tenía el pensamiento que no le importaban las personas. Bianca era su universo, ella primero, ella segundo y ella tercero. A mí no me importaba nadie, porque después de ese suceso mis pensamientos fueron de desastre. ¿En qué sentido? En que yo tenía que cubrirme, en que yo tenía que protegerme, en que yo. Todo el mundo desapareció para mí, mi familia, mis padres, solo era yo y yo. No me importaba nadie. Y el Señor tuvo que maniobrar la situación en situaciones difíciles, en situaciones de dolor, para que Bianca pudiera entender cuál era el propósito, que ese 6 de diciembre del 95, lo que funcionó para mal, actualmente está cobrando sentido, porque ahora estamos aquí, porque ahí se cumple, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. No importa todo lo que has estado pasando, eso, tanto lo malo y lo bueno como nosotros lo percibimos, ha obrado para bien. Cada una de las cosas que has pasado ha obrado para bien. ¿Por qué?
Y precisamente los momentos de dolor han sido lo que han forjado mi vida, han sido lo que han forjado mi identidad, han sido lo que han forjado lo que hoy soy, porque el Padre así le plació. Y es el dolor, la presión, lo que te va a formar, porque así como alguien que forma una figura de barro, tiene que tener la presión exacta para que pueda tener la figura que el alfarero quiere. Pero a veces, como le decía, nosotros pensamos que siendo buenas personas es que yo deje el barro ahí y la cosa dando vuelta. ¿Y cómo cree que va a tener forma ese barro? No va a tener forma. Y precisamente la presión, el dolor es lo que le da forma. Y el Señor nunca va a poner una presión para destruirlo, sino es una presión perfecta que hace el alfarero para que usted sea una vasija y pueda ser portadora de su gracia, portadora de su fuerza, portadora de sus promesas que son sí y solamente sí. Desde hoy en adelante vamos a ser responsables de la forma en que pensamos. Miren que no hemos tocado, para nada hemos mencionado a aquel fulano, para nada. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad y no estoy obviando también, porque dice la palabra, no ignoréis las maquinaciones. Pero si ya nosotros estamos con la fórmula para sufrir, Él solo le hace un poquito. Pero usted pone la materia prima, que son sus pensamientos. Sopese, analice y vuelva a ver y vea que las cosas no son como pensamos. Vuelva a ver desde otra perspectiva y crea que el Señor va a obrar por encima de sus circunstancias. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, que el Señor sea trayendo en nosotros ese redarguir de nuestra forma de pensar, de la forma en que nosotros nos hablamos dentro de nosotros, ese diálogo interno que tenemos, que se vuelva al corazón del Padre, que todos nuestros pensamientos, como dice la palabra, fluyan en coherencia, en sincronía con las promesas de papá.